Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero tengan una jornada que inicia de forma espectacular. Estamos compartiendo con ustedes Amanecer Agropecuario, capítulo de día lunes, 13 de enero ya. A punto de dar la mitad de mes en estos días ya. La quincena tan salvable como muchos mencionan, que está pronta a darse. Bueno, estamos ya, como les decía, en los primeros 13 días de este 2025 compartiendo con ustedes Amanecer Agropecuario, como es habitual de 5 a 6 de la mañana a través de la 800 AM Radio La Unión, las repetidoras, la 95.7 FM Ciudad del Este y la 104.1 FM en Caguazú, radio, web, app, así también otras señales disponibles también para su difusión. La televisión, 23 de Tigo, 17 de Personal y 28 IPTV Copaco. Las redes sociales, Facebook, X, Instagram, también disponibles para poder sintonizarnos. Estamos en esta jornada muy calurosa, por cierto, que meteorología nos indica en este momento. Tenemos algo así como 25 grados de temperatura, bastante calor ya en lo que respecta al ámbito meteorológico, condiciones que se muestran con 25.4 grados de una máxima para hoy estimada en 37, así que a cuidarse, a evitar los horarios en los cuales el sol está muy fuerte. Creo que a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde es la recomendación de no exponerse tanto. Y en todo caso, si no ser posible evitarlo, pues usar atuendos que refresquen nuestro cuerpo. Usar sombreros, kepis, mangas largas. Y así de esta forma evitar incomodidades que puedan generarse a través de las altas temperaturas que estamos teniendo en los últimos días. Inicio de semana con ambiente caluroso a nivel nacional. Ayer las temperaturas o el ambiente se esperaba que tuviera una temperatura máxima que oscilaba entre 36 y 40 grados en la oriental y occidental respectivamente. Además, se anticipó cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del sureste. Entre hoy y el martes, las altas temperaturas continuarían favoreciendo un ambiente caluroso a nivel nacional, con mínimas que oscilarían entre 22 y 25 y máximas de entre 36 y 41 grados. Atenti a este dato. En cuanto a las lluvias, no se esperan chaparrones, no hay probabilidad en esta semana, es muy baja, condición que persistiría al menos hasta el día martes, mencionando parte de lo que escribía en su reporte Celia Sanguinetti. Así que, viendo los datos actuales para Asunción y alrededores, podemos mencionar que, como les mencionaba al inicio, 25.4 grados Asunción, de una máxima para hoy de 37. Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Los datos extendidos, al menos para Asunción, recién nos indican que al menos, o posiblemente, el viernes recién tengamos chaparrones. Yendo día por día, pasito a pasito de lo que es el transitar por esta semana, hoy 37 y 23 máxima y mínima respectivamente. Mañana 37 y 24. Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Condición que se repetiría al menos durante los próximos 2 días más. Martes 14, 37 de máxima, 24 de mínima. Para el miércoles 15, 38 de máxima, 24 a la mínima. Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste luego variables. El jueves 16, 38 de máxima, 25 a la mínima. Muy caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste luego variables. El viernes 17 tendríamos 38 de máxima y 26 en la mínima. Muy caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, luego variables, y se anuncian chaparrones para esa jornada de día viernes. Ojalá y se dé algo también en otras regiones, que
están muy necesitadas, sobre todo en este periodo de carga de granos, por ejemplo, al cual le hablamos siempre en los campos de nuestro país. La cosecha o los trabajos en cuanto a la agricultura se dividen en variedades tempraneras, medianas y tardías. En esta situación ya las tempraneras están siendo cosechadas en algunos puntos, los rendimientos son muy variables, atendiendo también al régimen de precipitaciones que se han tenido en diferentes puntos del país. En algunos lugares han cosechado de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 kilos, apenas salvando a lo mejor lo que hacen a los costos de producción actualmente comparándolo con los índices internacionales de precios. Así también se esperan que lleguen las lluvias para poder a las otras también culturas trabajadas, las medianeras o las tardías, para poder cargar granos adecuadamente y con ello obtener mayor peso. Pero actualmente esos son los niveles que se están hablando. De cosecha récord se hablaba, vamos a ver cómo viene esto. El papel aguanta todo, las proyecciones siempre en las oficinas son bastante buenas, positivas, pero también hay que ver la realidad en el campo. Las lluvias son las que predominan, la naturaleza es la que domina todo lo que tiene que ver con el campo, y las lluvias es parte o son parte de un componente muy importante que permite a la planta desarrollarse adecuadamente y entrar a fase productiva de una manera que pueda ofrecer todo el potencial productivo que la genética que nos ofrecen las distintas compañías, las distintas semillerías, pueda expresarse. Por lo pronto, esas son las situaciones en el campo. El tiempo, entonces, a nivel país se muestra un tanto ausente todavía con precipitaciones. Hay muchas veces publicaciones en el Facebook que muestran así niveles de tormenta impresionantes, vientos que uno no llega a dimensionar en su magnitud, pero hay que, gente, siempre contrastar la información, no quedarse con la primera opción que veamos y compartirla de una manera a veces generando preocupación a muchos. Ayer, por ejemplo, en una publicación veía un viento y una tormenta espectacular que decían que estaba llegando para Asunción. No, no es así. Así también hay parte de la costanera del día de la noche, ya a altas horas de anoche, se podía apreciar gente que nuevamente estuvo quemando esa zona, ese yuyal ahí que es considerado reserva natural, al costado del puente Héroes del Chaco, donde están las viviendas precarias. Ojalá no haya afectado a ninguna. Y nuevamente el accionar, destacar el accionar de los bomberos, que intentó realmente apagar esas llamas que estaban avanzando, atendiendo obviamente a la sequedad de la vegetación imperante en ese momento. Bueno, son las 5:25, esto es Amanecer Agropecuario. Estábamos iniciando un capítulo, un bloque especial siempre para hablar del suelo, sus bondades y conociéndolo más allá de lo que representa lo que pisamos día a día. Es una estructura compuesta por diferentes tipos de componentes. Así también la textura, muy importante de tenerla en cuenta para que podamos tener una mejor idea de lo que nosotros queremos sembrar, cultivar y obviamente después aprovecharlo. Entonces, atendiendo a los diferentes componentes del suelo, ya sea en su fase sólida, también de agua y aire, que son también parte de la distribución que tiene que tenerse en cuenta para de esta forma poder depositar la semilla con confianza o depositar los esquejes con confianza para que podamos después aprovechar cada uno de lo que pretendemos cosechar, ya sea raíces, ya sea granos, tallos, hojas, frutos, en fin. Entonces, al ir manejando estos criterios, uno puede hacerse a la idea de qué tan fácil o difícil puede ser realizar labores dentro del suelo. Los suelos de las zonas urbanas, por ejemplo, Asunción, eran suelos importantes, pero que atendiendo a la orientación profesional o vocacional de la gente, pues bueno, fue convirtiéndose en una ciudad, fue convirtiéndose en sitios densamente poblados, empujando a lo que anteriormente se conocían como los tambos de Asunción. El tren, por ejemplo, que la avenida Boyani tenía características lecheras de San Lorenzo, también que transportaba leche,
parte de la historia, ya que no, a lo mejor no se repite más, pero que tenía una muy fuerte vocación a lo que era la producción pecuaria, por ejemplo. Lo que hoy día es un shopping ubicado frente a la iglesia Domingo Sabio, por ejemplo, anteriormente era un tambo. Hasta no hace muchos años era un enorme tambo y tenía todavía o daba todavía esa imagen de ambiente de transición entre la urbe y el campo a lo que representa hoy día esa zona. Ya obviamente cambiando toda su fisonomía con la construcción, enorme construcción esa, y también obviamente dándonos cómo la agricultura ha ido desplazándose hacia de Asunción para afuera. Ya se hablaba en su momento de la zona de transición de Capiatá, Itá, J. Augusto, que tienen algo todavía de ese tipo de producción agrícola, que tiene que competir con el crecimiento demográfico. Ya también el cambio o la transición generacional que ha ido segmentando la tierra y cada uno dándole la orientación que considere más apropiada, construir en ella o seguir realizando labores en lo que hace a la horticultura, por ejemplo. De esas zonas que mencioné recién, las compañías Toledo, Aldana, en lo que hace a también las piedras de Itá, existe una zona de transición. Guarambaré, Nueva Italia conservan todavía grandes espacios que son aprovechados en forma todavía, por decirlo así, incipiente en lo que representan las intenciones agrícolas pecuarias. Ya lo que eran los antiguos cañaverales de la zona de Guarambaré, por ejemplo, han sido utilizados de otra forma el suelo ya construyéndose parques industriales, por ejemplo. La antigua azucarera Baez, que estaba a la vera de la ruta Guarambaré, J. Augusto Guarambaré, ya está parada. Entonces nos da una idea de cómo esa transición se va dando de una manera paulatina. Y obviamente empujando, como les decía, los modelos agrícolas, pecuarios a zonas un poco más distantes de la ciudad. Ya uno puede hacerse a la idea de Yaguarón, por ejemplo, que en las compañías está teniendo aún una fisionomía relativamente agrícola pecuaria, las granjas, pero así ya el centro totalmente desarrollado en lo que representan al mundo contemporáneo. Entonces, las tierras van teniendo aún mucho valor, o sea, van dándosele mayor valor y obviamente la tentación por obtener algún recurso económico está presente. La compra-venta de propiedades es una realidad para convertir esto en loteamientos, en urbanizaciones y sitios que no tienen más ya nada que ver con la agricultura o ganadería. Así también, en algunas zonas que eran productivas se van convirtiendo en sitios de dispersión, casas quintas, casas de fines de semana. Entonces, si bien es cierto, se realiza algo de labores agrícolas o pecuarias, no tienen mucho que ver ya con la comercialización de esto, sino que un uso más bien doméstico de las mismas. Animales de traspatio o siembra de traspatio, las huertas. Entonces, como les decía, uno va dándole el valor a su suelo atendiendo a la zona en la cual está. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de zonas eminentemente agrícolas, todavía la tenemos en Caaguazú, San Pedro, Concepción, yendo por el cordón Amambay, Canindeyú, también Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, que es una zona un tanto difícil para la agricultura, la ganadería, por las condiciones mismas del suelo, sigue teniendo. Guairá también, la característica que tiene es la producción de caña de azúcar, por ejemplo, y cuya transición también va abriéndose a otros rubros, atendiendo a la estacionalidad de la producción. La época también que es realizada las labores o son realizadas las labores en torno a la caña de azúcar demanda, pero en determinada época nada más la cantidad de gente necesaria para realizar el trabajo, pero ya también en otro momento se vuelve ociosa. Entonces, abrir el mundo productivo es todo un desafío. Sabemos que la zona de Caaguazú proviene el tomate, el locote. Por algo tienen la capital del tomate, por ejemplo, en esa zona 3 de febrero. Tienen la producción de banana, piña, que es una zona que son producciones zonificadas, también atendiendo al microclima, a las microcuentas, que tienen ahí dentro de determinadas regiones. San Pedro también, que es una zona eminentemente productora de mandioca, lo mismo que Caaguazú,
tiene también su producción de piña, de banana, de otros tipos de frutales que tienen muy buena llegada a nivel nacional. El aroma, el sabor que tienen incomparables con otros tipos de productos también. Y así, de una forma u otra, cada región se va integrando productivamente hablando, pero con el desafío, siempre como les mencionaba, de la expansión de la vida citadina, de las urbes, y así también el cambio de vocación o orientación que van teniendo las demás generaciones que van surgiendo. ¿Por qué? Porque también atendiendo a otras épocas, trabajar en el campo era muy difícil y la mayoría de nuestros padres no deseaban que nosotros sigamos ese camino en la agricultura o en la producción pecuaria debido a esas dificultades que se tenían para producir, para transportar la producción o mejor también para venderlas en determinados momentos del año. Cosa que es parte de del tira y afloje también que se da en cuanto a la producción. Pero como les decía, todo depende del tipo de suelo que tengamos. Si tenemos un suelo generoso, producir en él es barato. Si tenemos un suelo difícil, se tienen que realizar determinadas inversiones para corregir el suelo, para darle a la planta o a la semilla las condiciones ideales para que éste pueda expresarnos su potencial genético y así también tener en cuenta otros detalles, como les mencionaba, la logística o la comercialización propiamente dicha, ya para hacer la vida un tanto más fácil. ¿Existen alternativas productivas? Claro que las hay. ¿Existen condiciones económicas para soportarlas? Muchas veces ese es el punto que debe ser analizado para arriesgarnos o aventurarnos en un nuevo modelo de trabajo que queremos desarrollar. Son las 5 de la mañana, 33 minutos. Vamos a nuestro segmento comercial. En instante retornamos con más Amanecer Agropecuario. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilo, pa. Disfrutando del calor. Agradable calor paraguayo. Ayer, tipo 11, 12 de la noche, aún la gente que ingresaba de Asunción por la ruta Luque Samber era impresionante. Y obviamente una ruta muy oscura que tiene sus secretos también por las curvas y hay que siempre tener cuidado al andar por ese lugar, por ese tramo. Y obviamente también el peaje, un tanto saladito, 15.000 guaraníes por cruzar ida y vuelta, ya equiparándolo con el peaje de Ipacaray. Así que es un costo adicional muy fuerte, lo cual los pobladores de esa zona, o a los pobladores de esa zona los traen un tanto descontentos, porque tienen que buscar alternativas de transporte para evitar pagar ese 15.000 guaraníes diarios o 30.000 guaraníes diarios por entrar y salir unos pocos kilómetros de la zona de emboscada, Nueva Colombia, por ejemplo. Bueno, hablábamos del suelo, su importancia de conocerlo. El suelo tiene componentes bióticos y abióticos. Tiene componentes que son componentes vivos y no vivos. En este caso entran los minerales, por ejemplo, que requieren de cierto proceso también para ser asimilable o aprovechable por las plantas de nuestro interés, ya sea productivo o económico. Bueno, al conocer lo que el suelo tiene para ofrecernos, nosotros también buscamos darle o compensar lo que la planta requiere para que de esta forma podamos nosotros tener una relación mejor con los modelos productivos. Entonces, de esta forma, darle un lugar, darle pie a que podamos decir que tenemos cosecha récord de soja, cosecha récord de maíz o de trigo, dependiendo también de algunos factores más allá del suelo. Las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, que también entran a tallar en los procesos en los cuales la fauna y flora del suelo pueden integrarse a la planta. Y de esta forma entonces mencionar que podemos tener soja, que podemos tener maíz, que podemos tener trigo, girasol u otro tipo de productos que son muy deseados por el mercado o los mercados. Entonces la disminución de la productividad está muy ligada a la degradación del suelo. Muchas veces
Hablaban nuestros padres, nuestros abuelos del famoso rosado, de la rosada, en donde a través del proceso de remoción de lo que hacía la cobertura vegetal o lo que ocupaba el suelo en ese momento, entraban ellos a sembrar, ya sea algodón, ya sea maíz, ya sea mandioca, y los rendimientos eran excepcionales, muy, muy elevados. Pero con el tiempo, esos rendimientos han ido disminuyendo, llegando a apenas salvar a lo mejor los costos de producción. ¿Por qué esto? Porque los diferentes sistemas o modelos de trabajo que hemos adoptado han venido agotando lo que hace a los componentes minerales nutritivos del suelo. Han ido agotando la vida que tenía ese suelo y dejándolo prácticamente, por así como lo dice la gente, ya, suelo viejo, suelo gastado, suelo improductivo ya, que por cuestiones de la propia planta ha venido seleccionando los nutrientes que quiere asimilar, que quiere consumir, y dejando ya también algunos que otros que no le sirven en el suelo. Entonces, de ahí viene el proceso de degradación. Por fortuna, en 1990 o poquito antes, ha venido cambiando esa mentalidad productiva, sobre todo en un modelo de agricultura que utiliza de forma más intensiva el suelo, en la cual se le busca la utilización comercial del mismo y que ha abierto las puertas a un modelo de producción un tanto más sostenible, involucrando recursos, involucrando tecnologías e insumos que permitan ir aumentando cada día más ese techo productivo que tanto se habla por unidad de superficie. En el caso de la agricultura familiar, los rubros más tradicionales son la mandioca, el maíz, los porotos, pero que cada uno en su tiempo, en el tiempo en el cual viene ocupando espacio, muchas veces no se complementaban. Después de los conocimientos aplicados para asociar la mandioca con el poroto, o la mandioca o el maíz con el poroto también, se han visto resultados un tanto mejores, pero que lleva su tiempo darse cuenta del mismo. De ahí en más, entonces, es importante conocer qué tipo de suelo tenemos, qué le falta a ese suelo, cómo puedo yo corregirlo. Necesito para ello, indefectiblemente, más allá de lo que hace a esa sabiduría popular o lo que habitualmente hacemos, introducir los análisis del suelo. Anteriormente era muy contada la cantidad de lugares en donde podía hacerse este trabajo. Más bien era prácticamente la Universidad Nacional a través de su laboratorio de suelo y más nada. Hoy día, atendiendo al auge de la agricultura como modelo económico de nuestro país, hay lugares públicos y privados en donde se presta ese servicio. Se realiza ese trabajo y uno puede conocer el estado de salud de su suelo, conocer las características que forman su estructura, conocer algunos detalles que tienen que ver con los elementos químicos que están disponibles ahí y cómo corregir algunos que pueden bloquear nuestro trabajo en lo que hace a la nutrición vegetal. De ahí entonces, buscar esa armonía con el medio ambiente en las regiones productivas es todo un desafío. Hay suelos que tienen características también pesadas, suelos que son mucho más difíciles de trabajar. Hay suelos como los de Itapú, Alto Paraná, que tienen mucha, por así decirlo, también vida, muchos nutrientes aprovechables, suelos ricos, eso es lo que quería decir, que son suelos ricos y que permiten de alguna forma tener beneficios en la agricultura, en la ganadería, en lo forestal, en su integración como tres ejes también, que es una triangulación muy importante y destacar hoy día que se realiza, y atendiendo también a las características propias de ese suelo, que cuanto más rico es, tiene una tendencia a ser utilizado de forma en la agricultura,
pues los tiempos de producción son muy distintos a la ganadería, tener retornos económicos más rápidos. En la ganadería obviamente se utilizan algunos suelos un tanto menos generosos, pero que tienen que tener también características nutricionales adecuadas para que las pasturas que queremos ofrecerles a los animales puedan reunir también los requerimientos nutricionales que estos demanden. Entonces es un círculo virtuoso que tenemos que ir cuidando, que tenemos que ir teniendo en cuenta. En los suelos pobres, la materia orgánica condiciona la mejoría de los aspectos físicos y así también biológicos. Retención de agua, movimentación de nutrientes, tipo de fauna que habita el suelo, ya sea a nivel macro o micro, y de esta forma entonces, cuidando esos detalles, pues darle esa orientación, como les decía, que requieren nuestros modelos productivos o nuestros sistemas de trabajo. Entonces, una gran dificultad relacionada al mantenimiento de la biomasa en las regiones de clima tropical y subtropical es la descomposición de estas materias orgánicas, de estos restos vegetales. Les hablaba de la siembra directa, de la rotación de cultivos, de la labranza mínima o labranza cero, que son técnicas utilizadas para poder darle abrigo a la capa superficial, que es muy importante para nosotros y que en los primeros 25, 30, 50 centímetros pueda esta ser útil para las diferentes culturas que nosotros queremos ir sembrando. Le hablamos de esto en forma no solamente para cultivos tradicionales en la agricultura paraguaya, sino que también si uno quiere realizar sus labores de huerta en la casa, huerta en el patio, tiene que tener en cuenta esto. A pesar de que hay ya tecnologías que permiten producir sin suelo, se puede hacer también un pequeño espacio, un 2x2, un 3x3 disponible en el patio, en el terreno de la casa, y realizar un trabajo en la huerta urbana, que tanto importante también es, porque permite obtener alguna que otra planta con tomate, con locote, lechugas, perejiles, acelgas, y así plantitas que son muy importantes nutricionalmente hablando, pero teniendo en cuenta siempre los factores de tipo de agricultura que queremos hacer, los factores nutricionales y el espacio disponible para realizar este tipo de tareas. 5:47, vamos a nuestro segmento comercial rápidamente para integrarnos al último bloque de Amanecer Agropecuario en la brevedad posible. Gracias, Diego. Y también una noticia destacable es el tema de las habilitaciones de los vehículos, cambiando radicalmente de tema. Hoy entran en vigencia los nuevos precios base para lo que representa el parque automotor y la estandarización a lo mejor de los costos a nivel de municipalidades. Ya también en categoría de vehículos por habilitación se tiene que ver con estrenos, nuevos, usados y muy usados. Hay que tener en cuenta este detalle y la segmentación del mismo. Ya en instantes Cristian Monse van a estar hablándonos acerca de este dato que no tiene contento para nada a la gente. Bueno, volviendo al tema del suelo, es importante destacar que la agricultura es una de las actividades que va complementando o que complementa mucho información de diferentes áreas, de diferentes tomas, entre lo que representa lo productivo, en qué queremos hacer, lo que representa también la parte química, lo que le permite a la planta aprovechar ese requisito indispensable para su funcionamiento, lo que tiene que ver con la parte hídrica, lo que tiene que ver con su composición, lo que tiene que ver con también lo relacionado a otros factores en la integración productiva que en su suma nos permite disfrutar de las 3 comidas diariamente. Entonces, las medidas de manejo para mantener la fertilidad de los suelos en las pequeñas fincas del Paraguay deben orientarse a la utilización de prácticas que maximicen la producción de biomasa. En ese sentido, se tienen plantas que, atendiendo a la estación del año en la cual nos encontramos, nos permiten aprovechar esa descomposición de las mismas que se transforman en alimento para las plantas de interés económico que tengamos. La naturaleza, por ejemplo, en lo que hace a su pureza,
pues nos da una reseña, una idea de lo que es esto. Uno cuando tiene cierta cobertura vegetal sobre su suelo, puede notar que los árboles, por ejemplo, a los árboles se le caen las hojas. Estas hojas van depositándose sobre la superficie del suelo, se acumulan y uno puede notar que poco o nada de otras plantas crecen bajo su sombra o bajo la sombra de estos restos orgánicos que van siendo depositados. Y que a medida que estos van removiéndose, uno puede notar cómo algunas de esas hojas o la parte inferior de esas hojas en contacto con el suelo se van degradando, se van descomponiendo. O uno al ir removiendo más el suelo puede notar manchones negros en la superficie. Eso es la materia orgánica que va descomponiéndose y que va a ser aprovechable por otras plantas en caso de darse la oportunidad. Bueno, en los campos es algo similar lo que pasa. Se siembran algunas plantas que tienen características agronómicas deseables para el manejo de sistemas de cultivos de cobertura y que pueden ser utilizadas para la siembra directa o en todo caso como abono verde, y que estas son, cumpliendo su ciclo, acamadas o descompuestas en el suelo para que vayan incorporando, liberando nutrientes químicos a través de su, ya por decirlo así, término de ciclo, y que en complementación con otras tecnologías que permiten aportar nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y demás, pues vayan haciendo un alimento, una sustancia que la planta de interés que nosotros tengamos en ese momento en pie pueda aprovecharlo nutricionalmente hablando. Y de esta forma entonces tener cultivos vigorosos, sanos y por sobre todo con mucho que ofrecernos para la cosecha. Bueno, vamos a ir andando en estos detalles en los próximos capítulos de Amanecer Agropecuario, como les decía, de una forma más gráfica para que puedan tener una idea también de qué es lo que estoy conversando con ustedes en lo que hace a esta vocación que tenemos como programa agropecuario, para que podamos todos juntos construir un país mejor a través del campo. 5 de la mañana, 55 minutos. Despido la programación de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Y ya enseguida llega el equipo técnico e informativo de la siguiente propuesta de la 800 AM Radio La Unión y Unión TV.